La obra de construcción más ambiciosa del planeta, denominada The Line, ha comenzado a esculpir su presencia en las arenas del desierto árabe. El poderoso príncipe heredero saudí sueña con que esta megalópolis de 170 kilómetros de extensión pueda divisarse desde el espacio exterior. Las capturas satelitales revelan una transformación radical del territorio, donde antes dominaban la arena y la piedra. Hoy emergen excavaciones colosales, una marea de maquinaria pesada y comunidades completamente nuevas. Los propios trabajadores y sus allegados ya comparten su cotidianidad en plataformas digitales. Sin embargo, esas mismas imágenes desde el cielo documentan aldeas que han desaparecido por completo. Neom se levanta sobre el sacrificio del pueblo saudí. El polémico emprendimiento parece atravesar serios tropiezos. Los medios reportan contratos rescindidos, una construcción a menor escala y una escalada imparable de gastos. La promesa de recibir a los primeros habitantes de The Line en 2024 quedó en el aire. Tiene sentido erigir lo que los especialistas describen como un gigantesco invernadero en una de las zonas más tórridas y áridas del globo, donde se han registrado algunas de las temperaturas más extremas de la historia. Analizamos las imágenes satelitales más actuales y consultamos a distintos expertos. Personalmente, vivir en The Line no es algo que consideraría bajo ninguna circunstancia. Todo esto para determinar si la visión desértica de Arabia Saudita tiene alguna posibilidad real de materializarse más allá del terreno de las fantasías. The Line es la apuesta personal del príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido mundialmente como MBS. En 2023, el príncipe declaró ante Discovery Channel que su descomunal megaciudad se levantaría sin importar los obstáculos. Frente a quienes cuestionan la viabilidad de los grandes proyectos saudíes por considerarlos demasiado ambiciosos, su respuesta es clara: que sigan dudando, porque los hechos se encargarán de desmentirlos. Este tipo de apuestas faraónicas y obras de corte futurista forman parte del ADN del heredero al trono y responden a un objetivo mayor: la visión 2030, su hoja de ruta para transformar la economía del reino y reducir su histórica dependencia del petróleo, apostando en cambio por sectores como el deporte, el ocio, la tecnología y el turismo. Todo este vasto territorio, conocido como Neom, desde 2017, acogerá una constelación de proyectos de envergadura. Uno de ellos es Sindalah, una isla que hasta hace poco permanecía deshabitada frente a la costa y que hoy se ha reconvertido en un exclusivo destino de playa con hoteles de lujo, campo de golf, club costero y puerto deportivo. En las alturas, las cuadrillas ya trabajan en lo que MBS ambiciona que sea Trojena, una estación de esquí en pleno desierto, cuya apertura está prevista para 2029, año en que acogerá los Juegos Asiáticos de Invierno. Dado que las precipitaciones y mucho menos la nieve escasean en esas montañas, el resort dependerá casi íntegramente de la nieve producida artificialmente. No podía faltar, claro, está el propio complejo residencial de MBS en Neom, un enclave palaciego dotado de playas privadas, frondosos jardines, un campo de golf y nada menos que 10 helipuertos. Las obras de The Line arrancaron en octubre de 2021, y lo que hoy revelan las imágenes satelitales es una inmensa herida abierta en la tierra que parte desde el Mar Rojo, cruza las montañas y emerge al otro lado. Sin embargo, más allá de la magnitud de las excavaciones, apenas se atisban indicios de la radiante metrópolis que los vídeos promocionales prometían. Concíbela así: una ciudad de rascacielos que avanza de forma ininterrumpida a lo largo de 170 kilómetros, la misma distancia que separa Filadelfia de Washington, D.C. o Nápoles de Roma. The Line aspira a ser una ciudad sin precedentes en toda la historia de la arquitectura urbana. Mucha gente cree que The Line es simplemente un edificio. En realidad no lo es. Se trata de un marco estructural, una ciudad completa con un esqueleto y una red reticular. Esta colosal estructura de vidrio está proyectada para alcanzar los 500 metros de altura y los 200 metros de anchura. Para hacerse una idea de cómo luciría una fachada de espejo en pleno desierto, basta con observar el recinto para conciertos Maraya, levantado por Arabia Saudita en 2019. Hoy por hoy, este es el edificio espejado de mayor tamaño en el mundo, aunque apenas cuenta con 3 plantas y 26 metros de altura. Si llega a materializarse The Line, se situará entre los 10 rascacielos más elevados del planeta y será sin lugar a dudas el más extenso en longitud.
Las animaciones difundidas por Neom muestran jardines flotantes, cascadas que deslizan por las fachadas y todos los servicios cotidianos al alcance de un paseo de apenas 5 minutos. Se contempla además la instalación de un tren de alta velocidad capaz de recorrer la ciudad de punta a punta en tan solo 20 minutos. La propuesta incluye incluso taxis aéreos cuyos prototipos ya han realizado sus primeros vuelos de prueba desde una instalación situada a escasos 4 kilómetros de The Line. Un consultor que participó en el megaproyecto reveló a Business Insider que la ciudad fue concebida pensando principalmente en una élite de alto poder adquisitivo. Pese a ello, The Line tiene la ambición de acoger a 9 millones de habitantes en una superficie de tan solo 34 kilómetros cuadrados. Eso equivale a más de 5 veces la población de Manhattan, concentrada en poco más de la mitad de su territorio. Según Neom, así sería Manhattan si se condensara en el espacio que ocupa The Line. Por descabellado que parezca, los especialistas en urbanismo sostienen que es imprescindible replantear la manera en que crecen las ciudades. En las últimas 7 décadas y media, las poblaciones urbanas han experimentado una expansión vertiginosa. Más de la mitad de la humanidad, unos 4.400 millones de personas, reside actualmente en entornos urbanos, y la ONU estima que esa cifra rozará los 7.000 millones en 2050. Sin embargo, esta forma de crecer no es viable a largo plazo. Basta con observar la vertiginosa expansión de Las Vegas en las imágenes satelitales de la NASA o el crecimiento de Lagos Nigeria a lo largo de 4 décadas. París, por su parte, ha multiplicado su superficie 200 veces desde 1800, mientras que su población actual es apenas 22 veces superior a la de entonces. Los responsables de Neom sostienen que las urbes modernas requieren una transformación radical. Las ciudades actuales se ven atrapadas en un ciclo vicioso de congestionamiento vial, deterioro ambiental y aislamiento entre sus habitantes. Si no actuamos con ambición en este momento histórico, ¿en qué otro momento lo haríamos? The Line fue concebida como respuesta tanto al descontrol del crecimiento urbano como al incremento acelerado de la población. Tal como MBS declaró a Discovery Channel en 2023, Arabia Saudita verá crecer su población desde los 33 millones actuales hasta alcanzar entre 50 y 55 millones hacia el año 2030. Eso nos pone frente a un desafío de enorme envergadura, la necesidad imperiosa de fundar una ciudad completamente nueva. Quienes respaldan The Line han reconocido en MBS una visión audaz y una capacidad innovadora fuera de lo común. La energía que se respira hoy en Arabia Saudita es extraordinaria, y Neom representa la cúspide de esa transformación. Formar parte de ella resulta verdaderamente apasionante. Sin embargo, el diseño no ha logrado convencer a todos por igual. Los grandes nombres de la arquitectura y el ambientalismo han sido históricamente figuras visionarias que han desafiado los límites de lo posible. Si se construye a escala global, debe hacerse con ligereza y responsabilidad. Durante milenios, las ciudades se desarrollaron a partir de núcleos compactos y transitables que fueron expandiéndose hacia los márgenes en forma radial. El movimiento peatonal constituye el tejido vivo de cualquier ciudad. El comercio y los intercambios, tanto en el pasado como en la actualidad, florecen allí donde las personas pueden encontrarse con facilidad. Si una ciudad del tamaño de The Line adoptara una forma circular, un mayor número de habitantes estaría al alcance unos de otros. Lo que verdaderamente seduce de vivir en una gran ciudad es esa sensación de espontaneidad e imprevisibilidad. Londres, Nueva York y Bangkok son enormes, desordenadas, caóticas y precisamente por eso resultan magnéticas y fascinantes. El problema fundamental de The Line es que en el plano de la experiencia cotidiana adolece de una notable falta de imaginación. Más allá de su forma singular, cabe preguntarse, ¿querrá alguien establecerse en una ciudad lineal, cerrada y enclavada en pleno desierto? No existe ningún antecedente histórico de una ciudad donde millones de personas habiten un único edificio, sin acceso real al mundo exterior. Un proyecto de las características de The Line constituiría en toda su dimensión un experimento social y psicológico sin precedentes. Este no es el primer gran proyecto de ciudad lineal que se propone, aunque la historia demuestra que muy pocas veces estos planes llegan a materializarse. A finales del siglo XIX, el urbanista Arturo Soria concibió en Madrid una línea de tranvía de 55 kilómetros como eje central, flanqueada por viviendas a ambos lados. No obstante,
Únicamente se ejecutaron 5 kilómetros del trazado, que terminaron siendo absorbidos por el crecimiento de la capital. Aproximadamente 3 décadas más tarde, Edgar Chambliss presentó su visión de Road Town, una ciudad en línea recta dotada de un monorraíl bajo tierra y una vía peatonal en la superficie. Ya en la década de los 60, dos académicos de la Universidad de Princeton concibieron el corredor de Jersey, una franja urbana de 32 kilómetros, formada por 2 torres paralelas que conectarían New Brunswick con Trenton. Su aspiración era que aquella ciudad pudiera prolongarse algún día desde Boston hasta Washington, D.C., aunque ninguno de esos sueños llegó jamás a convertirse en realidad. El antecedente quizás más próximo a algo como The Line es Corviale, un conjunto de viviendas sociales en Roma que se extiende a lo largo de 1 kilómetro y fue concebido para albergar a 8,000 personas. Su construcción nunca se terminó del todo y atravesó periodos muy complicados. Así luce en la actualidad. Al parecer, MBS no se muestra dispuesto a dejarse frenar por estos precedentes históricos. De acuerdo con The Wall Street Journal, cuando algunos urbanistas plantearon diseños distintos, el príncipe heredero los rechazó de plano. Los megaproyectos y las megaciudades suelen responder al afán de los gobiernos por proyectar poder, equidad u otras ideas ante audiencias nacionales o internacionales. Sin embargo, existen señales de que las aspiraciones de MBS podrían estar enfrentando demoras. Imágenes captadas por satélite en mayo de 2023 evidenciaban excavaciones activas a lo largo de todo el recorrido. Casi un año después, Bloomberg reportó que The Line sería reducida en escala y que se estaban realizando despidos entre los trabajadores. Las imágenes satelitales más recientes parecen reflejar una actividad en obra considerablemente menor. Por el momento, la atención se ha concentrado en un tramo de The Line denominado Hidden Marina, donde los futuros habitantes podrán navegar por debajo de la ciudad y salir directamente al mar. Los directivos de NEOM denominan al proyecto la excavación de mayor envergadura en la historia mundial, dado que se han removido más de 90 millones de metros cúbicos de material. Sin embargo, ahora se sabe que únicamente se prevé completar este tramo de 2,4 kilómetros para el año 2030, en lugar de los 170 kilómetros totales originalmente planificados. No sería la primera vez que una megaobra saudí pierde impulso. El ambicioso proyecto de erigir el edificio más elevado del planeta, la Torre Jeddah, lleva paralizado desde 2018 a raíz de una serie de detenciones de figuras clave vinculadas al proyecto en el marco de una campaña anticorrupción. La construcción de esta estructura de 1 kilómetro de altura no se retomó hasta enero de 2025. Mientras las autoridades de Arabia Saudita sostienen que siempre estuvo previsto desarrollar The Line, por etapas hay quienes sospechan que existen dificultades de financiamiento. Durante el último año, análisis especializados sugieren que el país podría estar comenzando a enfrentar cierta tensión económica en relación con el proyecto, evidenciada por algunos recortes en las partidas de inversión. A esto se suma que los precios del petróleo y los ingresos derivados han registrado niveles más bajos en ese mismo periodo. El reino también contaba con que la inversión extranjera absorbiera una parte considerable de los gastos, pero los especialistas señalan que dichos flujos no alcanzaron las cifras esperadas. Según estimaciones de analistas, construir la totalidad de la línea podría superar los $2 billones, es decir, 4 veces el presupuesto inicial. No obstante, el avance de The Line ya ha dejado un saldo humano. Esta zona ha sido el territorio ancestral de la tribu Huwaitat durante siglos, un pueblo beduino reconocido por su destreza en la equitación. Imágenes satelitales del año 2020 muestran las aldeas de Al-Quraiba, Sharma y Gayal, situadas en las inmediaciones del trazado, pero en las capturas de 2024 estas localidades han desaparecido. En enero de 2020, los habitantes de esas comunidades recibieron órdenes de desalojo, respondieron con protestas en redes sociales y difundieron videos bajo el hashtag Huwaitat contra el desplazamiento. La Organización de Derechos Humanos ALQST ha realizado un seguimiento riguroso de estos desalojos y asegura que la gran mayoría de los aproximadamente 20,000 integrantes de la tribu Huwaitat han sido obligados a abandonar sus tierras. Numerosas grabaciones evidencian que las fuerzas del orden emplearon métodos violentos contra los habitantes locales para forzar su evacuación, y aunque gran parte de la población abandonó sus hogares, hubo quienes se negaron a hacerlo.
Abdul Rahim, funcionario del Ministerio de Hacienda, optó por mantenerse firme en su posición. Hay decenas de vehículos militares cercando mi vivienda únicamente porque me rehúso a marcharme. Nada me resulta más insoportable que tener que abandonar mi tierra y el barrio donde crecí. Cualquier otra cosa me parece llevadera el encierro o incluso la muerte. No me causaría asombro que irrumpieran en mi casa y acabaran con mi vida. De acuerdo con ALQST, en el mes de abril fue abatido por las Fuerzas Especiales de Arabia Saudita. Las autoridades del reino sostienen que él fue quien disparó primero y lo catalogaron como elemento terrorista. Sin embargo, no existe prueba alguna que respalde esa versión. Desde que Mohammed bin Salman asumió el control, toda persona percibida como una amenaza o un opositor potencial es susceptible de enfrentar cargos por terrorismo. Los procesos judiciales se desarrollan sin acceso público. Cabe preguntarse entonces, ¿a qué responde semejante opacidad? Quienes se atrevieron a expresar duelo por su muerte fueron detenidos. Según ALQST, 47 integrantes de la tribu fueron arrestados, entre ellos numerosos parientes de Abdul Rahim. La organización señala que 3 de ellos recibieron largas condenas de prisión y otros 3 fueron sentenciados a la pena capital. Los testimonios sobre hostigamiento y expulsiones indignas no pasaron inadvertidos ante la comunidad internacional. Naciones Unidas remitió una carta abierta al gobierno saudí para manifestar su inquietud ante el trato vejatorio infligido al pueblo huwaitat. Organizaciones de derechos humanos como ALQST han intensificado su presión sobre las empresas extranjeras que trabajan para el proyecto NEOM. La mayoría permanece vinculada al proyecto, aunque la firma británica SolarWater constituye una excepción notable al haber rescindido su contrato para la construcción de una planta desalinizadora de energía solar en 2022. Su fundador y director de tecnología nos confesó que el trato recibido por los huwaitat le generó profunda indignación. No es posible arrancar a las personas de la tierra que les pertenece. Me encontraba verdaderamente consternado. Las aldeas, las comunidades de pescadores que se extendían a lo largo de la costa, han dejado de existir. Las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos pusieron el foco en miles de denuncias de explotación laboral en los grandes proyectos saudíes, entre ellos NEOM. Un reportaje de ITV revela que cerca de 21.000 trabajadores migrantes procedentes de Nepal, Bangladesh e India podrían haber perdido la vida en Arabia Saudita desde que Visión 2030 fue lanzada en 2016. Si los compromisos del reino en materia de derechos humanos enmarcados en dicha visión están siendo cuestionados, lo mismo ocurre con sus promesas en torno a la sostenibilidad. El segundo mayor productor de petróleo del planeta se propuso generar la mitad de su energía a partir de fuentes renovables antes de 2030, sin embargo, en 2023 apenas superaba el umbral del 1%. En la zona de NEOM, el objetivo es cubrir la totalidad de la demanda energética mediante energías limpias. Las instalaciones de paneles solares ya son visibles en imágenes captadas por satélites, ubicadas en las proximidades de los campamentos de trabajadores, y también se aprecia un nuevo parque eólico que comienza a alzarse en el desierto más hacia el norte. Las exigencias energéticas actuales y las que impondría una megalópolis futura son de una magnitud extraordinaria. De acuerdo con NEOM, el conjunto de la región, la línea incluida, requerirá más de 100 teravatios hora de energía al año, de cara a 2030, una cifra equiparable al consumo eléctrico anual de Filipinas. La visión es la de una ciudad de máxima eficiencia, una trama urbana de entre 6 y 10 plantas de altura, diseñada con abundante sombra extensa, cobertura de paneles solares y amplias zonas verdes. Aunque en un futuro The Line funcionara tal como se ha prometido sin ningún tipo de emisiones, su proceso de edificación está muy lejos de poder decir lo mismo. Cada metro cuadrado que se levanta, ya sea una estructura lineal, una vivienda unifamiliar o cualquier otro tipo de construcción, deja una marca en el medio ambiente. La reconstrucción del World Trade Center en Nueva York demandó 8 años de trabajo. The Line, en cambio, equivaldría a replicar ese esfuerzo miles de veces. Y cuanto más se eleva un edificio hacia el cielo, más crece su huella de carbono. Las grandes alturas exigen materiales de alta resistencia, como el acero estructural y el hormigón capaces de soportar las fuerzas del viento. Ambos son materiales con una dependencia extraordinaria del carbono en su producción. El profesor Oldfield calculó que levantar The Line
liberaría más de 1.800 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, una cifra que equivale a 4 años completos de todas las emisiones del Reino Unido. Y eso considerando que incluso una ciudad convencional de entre 6 y 8 plantas ya arrastraría una huella de carbono considerable. En el caso de The Line, ese impacto podría multiplicarse por 3 dado su descomunal altura, sus complejas hazañas estructurales y un diseño orientado al lujo y el exceso. La magnitud de materiales que demandará inevitablemente se traducirá en un volumen significativo de emisiones de gases de efecto invernadero. Tras levantar esta descomunal obra de vidrio, acero y hormigón, que según sus creadores se fusionará con el entorno natural, será imprescindible garantizar condiciones de temperatura adecuadas para quienes habiten en su interior. El problema central es que el edificio funciona en esencia como un enorme invernadero. No hace falta poseer un título académico en física para comprender que la radiación solar, al incidir sobre superficies de vidrio, genera calor de forma inevitable. Basta con contrastar esto con la arquitectura tradicional saudí, elaborada con tierra, roca y arcilla, concebida desde sus orígenes para proporcionar frescor de manera orgánica. La paradoja de Neom reside en que, pese a proyectarse como una metrópolis del futuro, es en realidad una ciudad cómoda y poco exigente consigo misma. Sus estructuras adolecen de la misma comodidad. Antes de que los combustibles fósiles irrumpieran en escena, la arquitectura en general demandaba un esfuerzo intelectual mucho mayor. Los edificios se proyectaban con el propósito de retener el calor en su interior o de impedirle la entrada según el clima. Si este último objetivo no se logra, las consecuencias para sus habitantes podrían resultar fatales. En junio de 2024, Arabia Saudita sufrió los efectos devastadores de una ola de calor sin precedentes. Durante la peregrinación del Hajj a la Meca, más de 1.300 peregrinos perdieron la vida mientras las temperaturas alcanzaban cifras superiores a los 50 grados Celsius. Ese año quedó registrado como el más caluroso de la historia. Los expertos estiman que hacia mediados de este siglo, las temperaturas medias en el país habrán escalado otros 2 grados Celsius. En una megalópolis enclavada en pleno desierto, pocos recursos resultan tan vitales como el agua. La región apenas recibe unos 6 centímetros de precipitaciones anuales. Se calcula que en las últimas 3 décadas, la explotación agrícola en el desierto ha consumido cerca de 4/5 partes de las reservas del antiguo acuífero subterráneo saudí. Hoy en día, más de la mitad del suministro hídrico del país proviene de plantas desalinizadoras que demandan grandes cantidades de energía y generan cerca de 60 millones de toneladas de CO2 al año. La salmuera que producen como subproducto es devuelta frecuentemente al mar, con consecuencias negativas para los ecosistemas marinos. Neom ha prometido que la totalidad de sus plantas desalinizadoras operará con energías renovables, un objetivo que hasta ahora ningún proyecto ha conseguido alcanzar, con aspiraciones tan ambiciosas como transformar el desierto en zonas verdes y desarrollar cultivos agrícolas. Garantizar un abastecimiento de agua verdaderamente sostenible se erige como uno de los desafíos más críticos que deberá afrontar The Line. Para los conservacionistas, The Line representa además una amenaza devastadora para la fauna salvaje. Observemos este mapa que ilustra las rutas migratorias de las aves en la región. Más de 2.000 millones de ejemplares, pertenecientes a más de 100 especies distintas, algunas de ellas en grave riesgo de desaparición, atraviesan este territorio. Las colisiones de aves contra superficies de vidrio constituyen un problema de enorme magnitud. Solo en Estados Unidos las cifras anuales se cuentan por cientos de millones. Mientras tanto, en la zona de obras el avance continúa, aunque a un ritmo pausado. Las imágenes captadas recientemente por satélite revelan nuevas excavaciones en marcha en Hidden Marina, con centenares de camiones trasladando tierra sin descanso. Los propios directivos de Neom han reconocido que completar y poblar The Line podría requerir hasta un siglo, aunque existe una fecha más inmediata marcada en la agenda. Un estadio elevado a 350 metros de altura, en el interior del rascacielos, será una de las sedes oficiales del Mundial de Fútbol de 2034.